Imagina que estás observando una tormenta que se forma en el horizonte, pero insistes en llamarla nube pasajera. No es ingenuidad, es ceguera voluntaria. La mayoría de la gente actúa como ese tonto que hace un picnic en las vías mientras escucha el silbido del tren a lo lejos. Alguien hace sonar un silbato. El suelo tiembla ligeramente y solo unos pocos que entienden los ciclos de la historia y el efecto dominó se dan cuenta del peligro. Los demás solo se despiertan cuando el techo se derrumba, preguntando entre gritos, ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? No estamos hablando de noticias. Estamos hablando de lógica de supervivencia. Mire a su alrededor, China refuerza su control sobre las aguas de Diaoyu. Rusia enciende mechas en Ucrania y Macron vuela a Beijing como si buscara un paracaídas antes de caer. Junte estos fragmentos. Si todavía no veis que el mundo se está reescribiendo por la fuerza, más vale que os alejéis de las inversiones y de los análisis geopolíticos. Os aplastarán hasta quedaros los huesos. Aprendí una lección crucial en los mercados: el peligro real nunca anuncia su llegada con fanfarria. Te acecha sigilosamente, explotando la complacencia, como un campo minado que solo explota cuando lo pisas. Mire lo que está sucediendo en el este de Asia, la cooperación militar chino-rusa, los vuelos conjuntos sobre el Pacífico, el asedio estratégico. Nada de esto explota como lo hace en las películas de Hollywood. Es como amontonar pólvora en barriles, la chispa podría surgir en cualquier momento. Japón, en este escenario, es el punto débil aplastado entre dos gigantes. Sí, es el aliado más importante de Estados Unidos en Asia, pero es precisamente esta posición la que lo hace vulnerable. Está apretado entre China, con sus ambiciones históricas y su poder económico, y Rusia, con su apetito territorial y su experiencia en la guerra. Confiar tu seguridad a un protector que está ocupado apagando incendios en el otro lado del mundo es como apostar tu vida a un salvavidas que no sabe nadar. Literalmente estás defraudando tu propia supervivencia. Hablemos de Diaoyu. No pierdan el tiempo con discusiones infantiles sobre quién tiene más derechos sobre las islas. Para los estrategas, este conflicto es un termómetro y una prueba de estrés. Cuando los barcos de la Guardia Costera japonesa y china se enfrentan, no se trata de quién grita más fuerte. Es el choque de dos sistemas operativos incompatibles, a punto de colapsar. ¿Recuerdas el experimento de Pavlov? Japón ha estado condicionado durante décadas. Basta una señal de Estados Unidos y la respuesta llega automáticamente. Pero ahora el mecanismo está fallando. La alianza chino-rusa no es una coincidencia, es el efecto Lollapalooza, donde múltiples fuerzas convergen en el mismo punto, creando una presión insoportable. Beijing y Moscú saben que, solos, no tienen ninguna posibilidad contra el dominio estadounidense. ¿Pero juntos? China aporta poder económico, cadena industrial y tecnología. Rusia ofrece experiencia militar probada en combate y resiliencia frente a las sanciones. Cuando estas dos fuerzas se encuentren en el este de Asia, Japón será el punto de presión, el tornillo que explotará primero. Por eso depender de un único aliado es un error fatal. Japón está despertando ante una amarga verdad: su margen de seguridad se ha evaporado. Todo enfoque chino exige una respuesta, pero reaccionar demasiado es arriesgarse a un conflicto y no reaccionar es admitir debilidad. Es la trampa clásica: atrapado entre dos rocas, un paso en falso y quedas aplastado. Ahora mire a Macron. Muchos lo llaman traidor, ingenuo. Pero no fue a Beijing para hacer amigos, fue para calcular costos. Los europeos podrán quejarse, pero no son idiotas. Sienten que el viento cambia. Miren a Ucrania, miren a Medio Oriente, los recursos estadounidenses se están agotando. Si fuera presidente de Francia, ¿pondría todas sus fichas en un mismo caballo? Solo un tonto rechazaría un chaleco salvavidas solo porque fuera un regalo de un aliado. Macron busca el equilibrio, lo que yo llamo pensamiento multivectorial. Entiende que, si Europa no quiere volver a ser el campo de batalla de las grandes potencias, necesita una tercera opción. Beijing es ese contrapeso. No es solo diplomacia, es evolución darwiniana. Cuando el entorno cambia, los que no se adaptan desaparecen. Japón, a su vez, enfrenta un dilema clásico, pero con otro agravante: sus dos vecinos no solo son hostiles sino que se están uniendo. Las opciones son claras: acercarse aún más a Estados Unidos,
atándose al tren en movimiento y enfrentándose al fuego cruzado, mantener vínculos económicos con China, lo que Washington consideraría una traición, o tratar de distanciarse de Rusia, dejando el problema de las islas del norte sin resolver y los bombarderos rusos al acecho. El cerebro humano odia las inconsistencias, y Japón ha sido entrenado durante décadas para confiar ciegamente en el paraguas estadounidense. Incluso si ese paraguas tiene agujeros, cambiar es doloroso. Pero la realidad no perdona. Cuando Rusia estabilizó su posición en Ucrania y volvió la vista hacia el este, comenzó la pesadilla japonesa. Estos ya no son ejercicios militares, es pura intimidación geopolítica. Los aviones chino-rusos que sobrevuelan Japón no hacen turismo. Es una guerra psicológica. No necesitan disparar un solo tiro, basta con mantener la presión para agotar los recursos, crear pánico entre la población y dejar a quienes toman las decisiones en un estado de esquizofrenia. El ataque más eficaz no es físico, es la erosión de la confianza. Cuando tu enemigo empieza a dudar de sí mismo, ya has ganado la mitad de la batalla. Desde una perspectiva más amplia, el mundo parece caótico, pero lo que veo es un orden que se está reescribiendo. Asia emerge como el nuevo centro de gravedad, no por elección sino por la fuerza de las circunstancias. Como la gravedad, no importa si te gusta, saltar por la ventana te dolerá. Diaoyu, las medidas chino-rusas, las reacciones japonesas y estadounidenses, las vacilaciones europeas. Todo esto grita el mismo mensaje: el viejo castillo está siendo demolido y se está erigiendo uno nuevo. Si te dejas llevar por los titulares diarios, reaccionando ante cada crisis como si fuera un hecho aislado, serás como ese inversor que, ante un crash inminente, sigue intentando encontrar patrones en los gráficos. La verdadera catástrofe siempre viene de lo que juraste que nunca sucedería. Cuando el riesgo se vuelve rutinario, la reacción humana pasa de la negación a la indiferencia. Ahí es donde reside el peligro. La historia demuestra que las guerras a menudo comienzan en este momento de anestesia colectiva, con un pequeño error de cálculo. Así que toma nota, no te fíes de los aliados que solo aparecen cuando conviene. En la mesa de negociaciones, la lealtad es moneda de cambio. Mire las fuerzas subyacentes, no las ondas superficiales. La alianza chino-rusa no es accidental, es estructural y el conflicto es inevitable. Mantener la racionalidad, incluso cuando sea brutal. No juzguéis la geopolítica con el corazón, sino con cálculos de interés y de poder. Quiero que estas palabras resuenen, aunque sé que la mayoría las ignorará. La gente prefiere ilusiones reconfortantes a verdades incómodas. Pero si eres de los que piensan, entenderás que cada movimiento de hoy es un presagio de lo que está por venir. Si no quiere hundirse en la próxima tormenta, comience a construir su refugio ahora. Hablemos del elefante en la habitación, Estados Unidos. Japón solo se atreve a desafiar a China en Diaoyu porque cree en el apoyo estadounidense. Pero esto revela el clásico error de los inversores, sobreestimar la capacidad de su socio para salvarle. Estados Unidos hoy es como un malabarista que intenta mantener tres platos en el aire. Ucrania es un pozo sin fondo, Oriente Medio es un polvorín y ahora quiere dominar el Indo-Pacífico. Cuando ves a alguien tratando de equilibrar tres motosierras en el aire, lo más inteligente es alejarte, no apostar tu vida en ello. A menudo digo, manténgase dentro de su círculo de competencia. Las decisiones fuera de él suelen ser desastrosas. Estados Unidos tiene un problema grave, su ambición estratégica ha superado su capacidad de ejecución. La política interna está polarizada. La infraestructura se está desmoronando y los políticos ni siquiera pueden aprobar un presupuesto. ¿Realmente crees que tienen lo necesario para proteger a Japón? Los japoneses no son ingenuos, ven la realidad mejor que nadie. Su miedo no proviene de la fuerza de China, sino de la comprensión de que su hermano mayor está mirando el reloj, listo para partir. Charlie Munger dijo, muéstrame el mecanismo de incentivo y te diré el resultado. Mire lo que está haciendo Japón, el presupuesto de defensa se dispara, el papel de las fuerzas de autodefensa se redefine e incluso las armas ofensivas, antes impensables, entran en la conversación. ¿Es solo miedo a China? No. Es la desesperación de alguien que ha sido acorralado. Este cambio es estructural. Cuando un país se da cuenta de que puede ser abandonado, su mecanismo de incentivos cambia. Necesita convertirse en un erizo, pequeño pero letal. Muchos todavía no se dan cuenta, pero estamos siendo testigos de la reconfiguración del carácter de Japón.
Durante décadas fue un país pacífico. Ahora se está reorganizando, y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque cuando sostienes un cuchillo, todo parece un objetivo. Japón, al armarse para contener a China y Rusia, acaba provocando una reacción aún más agresiva. Es el círculo vicioso de la reflexividad, el miedo conduce a la militarización, lo que genera más miedo, hasta que el sistema colapsa. Si no entiendes este bucle, nunca entenderás por qué las tensiones en Diaoyu solo aumentan. No es solo una disputa territorial, es una profecía autocumplida. ¿Y Macron? Está haciendo lo que haría cualquier administrador de fondos racional, diversificar. Europa apostó todo por Estados Unidos y descubrió que, además de pagar precios desorbitados por el gas, también financia aventuras estratégicas americanas. Ir a Beijing no es rendirse, es crear un plan B. En geopolítica, no existe ninguna alianza que valga la pena arriesgar su existencia. Europa no quiere ser el saco de boxeo en la lucha entre Estados Unidos y China. Esto nos enseña algo crucial: si incluso los aliados tradicionales están buscando alternativas, Japón, con todos sus huevos en la canasta estadounidense, se encuentra en una posición aún más frágil. Macron actúa como un signo de los tiempos, en un mundo multipolar. Pensar de forma independiente y mantener la flexibilidad estratégica es 1000 veces más valioso que elegir bando. Para terminar, aquí hay algunas lecciones, aunque la mayoría de la gente las ignorará, porque la humanidad repite los mismos errores. 1. Diaoyu, las maniobras chino-rusas y la crisis japonesa no son acontecimientos aislados. Son el comienzo de un terremoto geopolítico. El mundo pasa de la hegemonía unipolar al caos multipolar. En este proceso se producirán roces, chispas e incluso averías localizadas. Si usted es un inversor o simplemente quiere proteger sus activos, comprenda una cosa: apostar por un solo país es como apostar por un caballo cojo. China y Rusia juegan a largo plazo, es un maratón de resistencia, no una carrera de velocidad. 2. Los titulares se hacen para vender publicidad, no para revelar la verdad. La verdad está en los presupuestos militares, en las rutas de los gasoductos, en los comunicados conjuntos que nadie lee. Ahí es donde se esconden las verdaderas señales. 3. Mantenga la cabeza fría. Cuando todos los que te rodean entren en pánico o nieguen la realidad, haz lo contrario. Pregunte: ¿quién se beneficia de esta situación? ¿Quién paga el precio? He visto innumerables genios arruinarse porque dejaron que sus emociones dominaran. He visto imperios desmoronarse debido a la arrogancia. Japón está al borde del pánico. Estados Unidos paga el precio de su excesiva expansión. Solo los tontos creen que el status quo es eterno. El dinero inteligente ya se está posicionando para la próxima era. La historia no perdona a los distraídos. Si no quieres ser un espectador más cuando rompa la próxima ola, empieza a actuar ahora. El futuro pertenece a quienes ven más allá de lo obvio.